Antes de ir al living y charlar con representantes de enfermeros y enfermeras, compartimos este informe. Fuimos discriminados en el 2018 y venimos luchando permanentemente porque esa discriminación a nosotros nos influye en cobrar menos de la mitad que el resto del equipo de salud, entre otros derechos. Es el tercer día de un paro porque el gobierno de la ciudad, un ítem que le paga a todos los trabajadores dos veces al año, lo mismo a enfermería de los centros de salud, le pagó la tercera parte o menos de lo que correspondía. Todos los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires estamos luchando por lo mismo. Esa foto de la enfermera en silencio se terminó. Esta es una enfermería empoderada, una enfermería que se renueva, una enfermería independiente que se organiza contra las burocracias que pactan con el gobierno y vamos a pelear por todos nuestros derechos. A ver, este es uno más de los malos tratos, destratos y ninguneos a los cuales nos somete el gobierno de la ciudad. La ciudad más rica del país paga salarios de miseria al personal de salud. A nosotras, las esenciales. Ahí ya te estaba preguntando cosas, Yora, a nuestros invitados porque los voy a presentar. Estamos con Héctor Ortiz, delegado de la agrupación del Hospital de ATE Capital, y con Carolina Cáceres, secretaria general de ALE, Asociación de Licenciados en Enfermería. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. La primera pregunta que les hacía es porque en el informe se hablaba mucho de los CESAC y uno por ahí piensa enfermería automáticamente hospital. ¿Pero qué son los CESAC y dónde trabajan también ustedes? Son los centros de salud que hay en toda la capital federal, ¿sí? Están en relación con hospitales que son referenciales para determinados CESAC, ¿no? Atención primaria en barrio, ¿no? Es llegar a los barrios, esa es la atención primaria, llegar al ciudadano a ver cómo podemos prevenir, porque la idea es prevenir, que no lleguen al hospital, y esto no se está haciendo, no hay política al respecto, creo que son fundamentales. No, ahí hay política, la política es contra la salud pública, claro, contra la atención primaria de la salud, siempre, claro, ¿no? En particular. Ustedes van a realizar un paro de 72 horas, o ya comenzó ese paro. Se hizo un cese de tareas en todos los centros de salud, ¿sí? De la enfermería, de los centros de salud, justamente por este reclamo del SAMO, este bono que explicaban las compañeras, ¿no? Tiene que ver con los pacientes y las pacientes que atendemos con obra social, ¿sí? 2 veces al año cobramos un ítem al respecto. Bueno, siempre es para todos los y las trabajadores, no importa en qué tarea o en qué profesión se desempeñan, ¿sí? Todos cobramos lo mismo de acuerdo al hospital de referencia. Bueno, en este caso lo que se hizo fue que se separó a los CESAC de los hospitales. El gobierno de la ciudad hizo algunos cambios al respecto para el escalafón profesional, o lo que ellos reconocen como profesional, mejor dicho, que es solo un sector de los profesionales de la salud, pero un sector mayoritario, 24 profesiones que están reconocidas en la ley 6035, bueno, todo ese sector se acordó pagarle el SAMO según el hospital de referencia, ¿sí? En cambio, para la enfermería lo que cobraron es un ítem testigo de 8.000 pesos. Porque sí, por la desigualdad y la discriminación que sufre a partir de este año, el año pasado fue distinto. Sí, siempre cobraron según el hospital de referencia. Es un ajuste en salud. No, acá el tema es que vienen destratando la enfermería hace años, que vienen con el tema módulos. Módulos de enfermería son las horas extras, para que tengan un ejemplo. Un enfermero trabaja 120 o 140 horas mensuales y cobra un sueldo de 110.000 pesos. El módulo significa 120 o 140 horas mensuales y cobra 18.000 pesos. Duplicas las horas por el 20 o el 15% de tu salario normal. Vergonzoso. Hace 10 años que venimos padeciendo esto. Hay como un plan orquestado para llevar la salud estatal a la salud privada. Vos desmantelás, le pagás menos, no les provees aparatos. No se puede operar oftalmología, no se puede sacar una muela. Claramente estás desviando todo a la salud privada. A mí me cuesta mucho entender cómo después de lo que atravesamos trágicamente con la pandemia y el rol que han tenido enfermeros y enfermeras, todavía estén reclamando que se los considere personal de salud. ¿Por qué creen que es eso? Bueno, hay toda una política en contra de la salud pública. Perdón, a ver. La situación es la siguiente: hay un desfinanciamiento de la salud pública, cada vez el presupuesto en salud en la ciudad de Buenos Aires va bajando y se desvían los fondos para distintas cuestiones o no se llega a gastar lo que se tiene que gastar en lo que corresponde. ¿Qué es lo que está pasando? El problema de los salarios de los trabajadores no afecta solo a quienes trabajamos en el sector salud, afecta a todo el sistema, porque trabajadores con pluriempleo, en enfermería tienen
por lo menos 2 o 3 trabajos incluso, ni hablar de que además están las tareas de cuidado, pero en la situación es esa, es muy desgastante. Entonces, de esa manera, con magros salarios, lo que se consigue es que haya cada vez menos profesionales dispuestos a trabajar en el sistema de salud y que quienes lo hacen vengan cansados, agotados y después de lo que vos decías, después de una pandemia donde estuvimos prácticamente sin licencias, te digo, al día de hoy todavía hay hospitales en donde le están negando licencias a compañeras de hace un año o hace 2 años atrás. ¿Qué significa el pluriempleo en el caso del trabajo de enfermería? Si llegás liquidado o liquidada a trabajar como enfermero o como enfermera, ¿y qué significa eso en lo concreto en el trato con los pacientes? No, el cansancio, la destreza que vos tenés no la perdés, porque si tenés 3 trabajos, no podés rendir de la misma manera. Eso es lo que padecimos. Yo hace 40 años, voy a cumplir en agosto, hace 40 años que tengo 2 trabajos. Ir, venir, he llegado a tener 3 trabajos. Uno se arma de un problema para la vida. ¿De cuánto, Héctor? De 6 horas, de 7, noche por media, franquero, como para coordinar. Vos querés comprarte una casa, querés comprarte cosas para tus hijos y no te alcanza. Entonces tenés que vivir trabajando para llegar a fin de mes y brindarle lo básico a tus hijos. Sí, pensar en una casa en 40 años, hace 40 años. Hoy, bueno, hoy es más difícil, bolsa, hoy es mucho más difícil. Pero bueno, por eso estamos peleándola. Creemos que este gobierno, la ciudad, vuelvo a repetir lo que decía Carolina, hace 12 años que el presupuesto era de 22. Hoy estamos en un 15. Claramente vinieron achicando el presupuesto, nos vienen desmantelando. Sí. Termina, quería hacerte una pregunta. No, eso te decía de que cómo vienen organizándose desde la era Macri, la Reta, vienen achicando el presupuesto y vienen desmantelando nuestros hospitales, ¿no? Recuerdo que el año pasado hubo una protesta muy larga y muy fuerte de los residentes de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo que les paguen más, que no llegaban directamente ni a tener la posibilidad de crear un monoambiente para poder después ir a trabajar. Y terminaron logrando algo, no así para los concurrentes, que siguen sin cobrar un salario. ¿Cabe la posibilidad de que en la enfermería se lleve adelante una movilización conjunta y fuerte como ocurrió en ese momento? Por supuesto, y estamos en ese camino. De hecho, es un desborde que hicieron los compañeros y las compañeras de residencias que, aclaro, hay residencias de múltiples profesiones, incluidas compañeras de enfermería. Lograron un salario que llegue a los 200.000 pesos o supere por muy poco ese límite. La enfermería profesional de planta con antigüedad aún no llega a ese salario. Claro. Es vergonzoso, digo, nosotras tenemos carrera universitaria, ley de ejercicio profesional, muchas tienen posgrados, especialidades, con todas las dificultades que hay para acceder a la formación, porque imagínate que teniendo pluriempleo es muy difícil realizarla, y a pesar de eso seguimos con salarios miserables. Mirá, para serte sincera, mi salario no llega a los 200.000 pesos y yo soy licenciada en enfermería, profesora en docencia superior, bueno, no importa, el tema es trabajo en un hospital público hace más de 16 años. Carolina? En el Hospital Tornú. Y todo lo que tiene que ver con hospitales públicos es más o menos el mismo sueldo, digo, no es que un hospital... No, estamos hablando del caso ya que tiene cierta antigüedad y tiene una formación de licenciada. Hay chicos nuevos, incluso menos, claro. Sí, que cobran 110.000, 120.000 pesos. No llegan a fin de mes. ¿Cómo hacen para mantener una familia? Es que realmente no se puede, por eso recurrimos al pluriempleo y por eso yo te digo, te aclaro mi salario, no porque sea el más bajo, sino porque precisamente, incluso con antigüedad, seguimos con salarios miserables. Esa es la situación de enfermería. Si nosotras estuviéramos en la carrera profesional, ¿sí?, en la ley 6035, con el resto de las 24 profesiones, y está bueno siempre aclarar, no es una carrera médica como suelen decir Santilli, Larreta, Quirós, ¿sí? La carrera de profesionales de la salud incluye 24 profesiones. Excluye a la enfermería, a la licenciatura en instrumentación quirúrgica, en bioimágenes. Hay compañeras que están por fuera de la carrera, pero la realidad es que es un colectivo muy grande, el colectivo de la enfermería, y mantener esta inequidad es realmente una discriminación que no tiene ninguna justificación. Quiero saber cómo viven el día a día, porque del lado de las personas que pueden ser pacientes o las familias, siempre están, che, ¿dónde está el enfermero? ¿Dónde está la enfermera? ¿Por qué no viene? ¿Por qué está de mal humor? Siempre hay como una mirada en ese sentido. ¿Usted cómo lo ven del otro lado? Y el día a día es lo que a veces se manifiesta en el paciente, el cansancio, cuando vos querés atender. Pero el paciente, lo primero que ve es un enfermero y lo último que ve es un enfermero. Es el que te va, enfermero o enfermera, el que te va a dar esa mano para escucharte, el que te va a consolar cuando estás solo. De noche, ¿no? De noche en una terapia intensiva con un paciente grave.
La verdad que es muy importante el rol de la enfermera y parece que no lo tienen en cuenta. Y no es que no estudiamos poco, porque a veces piensan que la enfermería es un curso. Yo soy licenciado 5 años, tengo una residencia de 3 años, son 8 años. Y además los cursos, no te lo digo por mí, te lo digo en general, Sí, sí. todos están formados y preparados. Y la verdad que no hay un reconocimiento de este jefe de gobierno ni de este ministro. Entendemos que este ministro viene de la medicina privada. No es un médico de carrera de hospitales de la Hablamos ciudad. de Fernán Quirós. Fernán Quirós. Entonces, creo que la tendencia de él es hacer, junto con Larreta, hacer negocio en los hospitales, un kiosco. Yo lo digo así claramente porque tenemos las empresas privadas, limpieza, mantenimiento, vigilancia, cocina, que no va en contra de los trabajadores, va. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Quiénes son los que manejan? Porque no sabés. Inclusive, no te compran nada. Vos querés cambiar algo, querés poner una estufa, un aire acondicionado, y el propio fiscal de la ciudad es el que te dice que no. Entonces yo digo, ¿cuál es el rol del fiscal de la ciudad? ¿No es el que tiene que exigir a la empresa que te compre las cosas? Nuestra compañera Flor tiene una pregunta. Sí, consultarles, hablaban de sueldos. Me preguntaba qué pasa con la salida laboral, digo, no sé, alguien que está del otro lado y dice, me gustaría estudiar enfermería. ¿Hay trabajo de eso? ¿Lo recomiendan? Sí, hay muchísimo trabajo de enfermería. De hecho, faltan enfermeras y enfermeros en todas las jurisdicciones, y no solo en el país, digo, es una problemática mundial. De hecho, el año de la pandemia, la OMS lo había declarado el año de la enfermería justamente en una búsqueda de que se reconociera el trabajo de las enfermeras y los enfermeros en todo el mundo, que cumplen el 80% de las actividades de atención directa del paciente, ¿sí? De todo lo que hacemos en el sistema de salud, en el 80%, está presente con la enfermería. una enfermera, ¿Y una los enfermera y médicos no sobre los todo en bancan pandemia. entonces en esto? Ajá, es un tema, esa es una pregunta bastante importante. Digo, yo no vi nunca a un médico salir a plantear el problema de la enfermería. No lo he visto ni siquiera en los colegas licenciados en kinesio, por darte un término, Pero perdón, ¿qué sería del trabajo del médico si no tuviera la complementariedad con enfermero y enfermera, no? La verdad que es un De terreno todo el escabroso. equipo, Sí. porque el equipo de salud es uno solo, integrado por distintas disciplinas, distintas profesiones de la salud, ¿sí? Pero no la es pregunta el de- médico y la enfermera como mano No, derecha. por eso digo, entonces, es ¿por un qué el equipo médico no está integrado. ahí bancando? Bueno, igual no podemos meter tampoco en la misma situación todos, la cabecera obvio. de una organización gremial que representa a los médicos municipales con lo que opinan el resto de compañeros Obvio. y Pero compañeras médicos que municipales trabajan debe día a estar día. seguramente a la vanguardia de la pelea, ¿o no? A ver, mira, médicos municipales jamás salió a decir ni esta gestión ni la anterior. Y no solamente médicos municipales, estamos hablando de sindicatos tradicionales que hace 40 años que están, no salen a gritar ni a decir la falta de insumos, la falta de personal, los salarios, el tema de los módulos. La verdad que hay como un acuerdo con los gobiernos de turno, no es Larreta, no es Macri, es quien sea, pero ellos se acoplan para seguir haciendo sus negocios. Lo digo así porque lo vivo y porque ya estoy grande y no me preocupa lo que ellos me digan al respecto. Creo que hay que enfrentar también eso. Creo que la enfermería está también preparada para dirigir un hospital, porque estamos formados profesionalmente y creo que ahí va a cambiar la salud. ¿Los médicos son del sindicato de trabajadores estatales de No, la ciudad, los ¿verdad? médicos están agremiados en la Asociación Médicos Municipales. La enfermería está, como ustedes saben, la cuestión de la representatividad gremial, la verdad que tiene sus vericuetos y generalmente son los gobiernos los que eligen con quién se sientan a hablar. En nuestro caso se sientan a hablar con SUTECBA, digo para ponerle nombre y apellido a lo que estaba diciendo el compañero, que es el gremio del escalafón general. Representa a todos los y las municipales, ¿sí? De cualquier sector, Por eso no solo de SUTECBA es el hospitales. sindicato histórico de trabajadores del Estado de la ciudad que tiene una constancia perfecta porque es siempre oficialista. Siempre oficialista Siempre. y siempre en contra de la enfermería. Es un ninguneo constante, no De tiene todos, nada que no ver solamente la con el enfermería. reclamo del sector de enfermería y tampoco lucharon por los compañeros y compañeras administrativos que durante la pandemia no recibían ningún bono. Digo, no es lo mismo ser administrativo en un hospital público que en otra dependencia del Estado. Néstor, Sí, vuestros compañeros, vuestros colegas en el resto del país, ¿se quejan de las mismas cosas o están comparativamente mejor que ustedes? Hay distintas jurisdicciones donde la enfermería está reconocida dentro de las carreras profesionales de la propia jurisdicción. En ¿Cómo algunas cuáles? hay distintas... Bueno, a nivel nación, digo, en Claro. provincia hay toda una gestión que se está trabajando en eso, Los pero hospitales más nacionales, allá... por ejemplo, reconocen. Los nacionales reconocen a los licenciados. Creo que también en los provinciales se llaman a concurso
Sí, en las provincias depende, pero también hay que tener una claridad. En todo el país tenemos la misma problemática, porque la realidad es que en distintas municipalidades, en distintos municipios, los compañeros y las compañeras de enfermería, ni te digo, o sea, los salarios son una vergüenza, ¿no? Y más al interior, más dificultades todavía. Lo que hay que destacar es que los sueldos de los hospitales nacionales están duplicando los sueldos del Estado de la ciudad. Tercer presupuesto más alto del país que maneja Horacio Rodríguez Larreta, y nos paga la mitad de lo que paga el Estado Nacional. Nunca estuvimos así. Hace 40 años que estoy, y le vuelvo a repetir, nunca estuvimos tan mal. Nosotros era un orgullo ser empleado de un hospital. Hoy la verdad que da vergüenza y nadie quiere venir a trabajar. Héctor, Carolina, me encantó la referencia que hacía una de sus compañeras en la movilización. Basta el cartelito de la enfermera haciendo con silencio. Sí. Compañera de la asociación. ¿no? Es una movida muy fuerte en términos simbólicos, en términos sindicales y políticos. La referencia que hacía Lucila también al tema de residencias me parece que es muy importante. ¿Cómo sigue esto? Bueno, por supuesto sigue con mucha lucha, porque las enfermeras no vamos a bajar los brazos, y esto lo tiene que tener bien claro el gobierno de Larreta y de Quirós y toda su campaña electoral, que es lo único que les interesa. Nosotras no vamos a bajar los brazos, básicamente porque no nos queda otra, digo. Tenemos que mantener a nuestras familias y con este salario no se puede vivir, así que vamos a seguir la lucha hasta ganarla. Nosotros estamos reclamando también de conjunto, incluso además de en la calle, por supuesto, porque es donde la clase obrera va a ganar todos sus derechos. También lo estamos haciendo a nivel judicial, lo hemos hecho en el legislativo, que se ha negado a tratar la temática, y a nivel judicial estamos en este momento en el reclamo por el reconocimiento profesional, es decir, por la equiparación salarial y laboral con el resto de profesionales de la salud, que llevarían nuestros salarios al doble de lo que cobramos hoy, y no estamos hablando de una barbaridad, ¿eh? No es que el resto de profesionales cobren una barbaridad. Claro, no son millonarios. No, para nada, estamos hablando de doblar un salario de 110.000 pesos. No, hoy necesitas 250.000 pesos para vivir según el INDEC. Sí, nosotros cobramos Sin contar alquiler. Sin contar alquiler. Una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires. Y que ¿no? sepan que Insisto, enfermería... ese es el salario de un profesional de la salud, ¿sí? Reconocido. Imagínate lo mal que estamos quienes no estamos reconocidos. Claro. Entonces, la lucha sigue, por supuesto, y por eso este jueves vamos a realizar una marcha de antorchas. Vamos a ir hacia... ¿Mañana? El jueves de la semana que viene, hacia la Cámara de Apelaciones, porque está ahí el fallo judicial que tuvimos a nuestro favor, que le pide a Larreta, que le exige, que lo ordena, que cumpla la equiparación salarial y laboral. Bueno, Larreta decidió apelarlo, así que el fallo está en la justicia, en la Cámara de Apelaciones. Vamos a ir ahí, vamos a hacer un acampe, vamos a hacer un paro a partir de las 0 horas. Vamos a acompañarlo con Flor del Carajo. Y ahí vamos a quedarnos hasta que nos reconozcan lo que somos, profesionales de la salud. Que no digan que no hay enfermeras en los hospitales. Hay una escuela, Cecilia Grierson, que forma 200 a 300 enfermeras por año. Antes las incorporaban, hoy ya no las incorporan. O sea, hay gente que hay predispuesta para trabajar, pero al gobierno de la ciudad no les interesa poner un sueldo más. Ellos quieren desmantelar nuestros hospitales, cansar al trabajador del Estado para que vayan vaciando los hospitales. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo si pudiera les quisiera aclarar algo más. El gobierno suele decir que no nos pasan a la carrera para no dividir al colectivo de la enfermería, porque tenemos, como decía el compañero, hay algunas instituciones, otros terciarios. Exacto, hay un título intermedio, básicamente por la necesidad que hay de que se formen enfermeros y enfermeras rápidamente. La realidad es que eso no divide a la enfermería, que el reconocimiento lo que hace es empoderar aún más a la enfermería, jerarquiza, y lo que va a hacer es que muchos más compañeros y compañeras continúen.